Fuera de Aragón, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Tenemos esta tarde la presentación del libro de Luis Seguí, que nos acompaña aquí en la mesa. Luis Seguí es un colega de la psicoanalista en Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Luis Seguí ha compatibilizado durante años su ejercicio como psicoanalista con su dedicación también a la abogacía. Él se licenció de Derecho en la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, en Argentina. Y en el año 76 tuvo que salir por su actividad política, tuvo que salir, exiliarse de Argentina y estuvo como refugiado en Suecia durante el 77-76. Después está en Madrid, donde empezó a ejercer como abogado y a partir de ahí su trayectoria en nuestro país es muy dilatada, es muy importante. Ha publicado España ante el desafío multicultural en el siglo XXI, sobre la responsabilidad criminal, psicoanálisis y criminología y el enigma del mal, este libro reciente del 2016, en Fondo de Cultura Económica, y a partir de entre el 96 y la actualidad ha publicado numerosos artículos sobre el tema del psicoanálisis y derecho. Os comento los más recientes del 2017 sobre la elección del mal. En el 2017 también publica un artículo que es Elogio del irracionalismo, 100 años de liberalismo populista, tener todo el futuro detrás, la paradoja argentina, sobre la ambigüedad moral de nuestro tiempo, muchos más. Él participó en la fundación de la Escuela Lacaniana en el año 2000 y ha tenido numerosas participaciones en las jornadas nacionales de la escuela. En este momento Luis Seguí colabora con la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, que está colaborando en varias iniciativas de trabajo. Estamos siguiendo, tengo la suerte de poder colaborar con él y de contar con su apoyo y su asesoría sobre todos los temas legales. Hemos estado trabajando en algunas iniciativas legislativas del gobierno actual, sobre todo el tema de la ley trans y LGTBI, el borrador de la ley de salud mental. Es decir, Luis es un hombre con una actividad muy importante, y particularmente en este momento en los asuntos de la escuela, y es un hombre que nos va a aportar esta tarde una lectura del tema, creo, muy interesante. Yo he tomado 2 o 3 puntos de lo que me ha sugerido la lectura de su texto, que os voy a comentar. Por un lado, Luis plantea el tema de las agresiones sexuales que tienen como objeto exhaustivamente a las mujeres, que van dirigidas a las mujeres. Lo toma como un asunto de época, ¿sí? Un asunto de época en el sentido que él plantea: el patriarcado tiene una historia, no hay por qué pensar que no va a tener un final, ¿no? Ese es un punto sobre el asunto de época. También tomando la época como la época que vivimos, donde en el lugar del ideal se ha promovido el goce, ¿no? Entonces son como rasgos que creo que Luis toma como coordenadas para el análisis de la violencia y la sexualidad. También plantea una cuestión sobre lo que es la sexualidad humana, que es la sexualidad humana es desnaturalizada, no sigue la lógica de lo biológico, y esto permite pensar la complejidad también del fenómeno, ¿no? Y también hay un punto que me parece que es muy importante, donde él toma para el análisis de este fenómeno la idea de que el lazo amoroso tiene algunas peculiaridades, ¿no? Él plantea que junto a la contingencia del encuentro, que hay de incierto en el encuentro, hay el hecho de que se trata del encuentro de 2 saberes inconscientes, es decir, que hay el encuentro del desconocimiento que cada partener tiene de una parte del otro, ¿no? Y
que a veces cuando se cae la fantasía de ser uno, esa parte del otro que se desconoce puede llevar al rechazo, al odio y más allá. Entonces me parece que son puntos para pensar la dificultad de la problemática. Plantea, por ejemplo, que más que la fortaleza del agresor, lo que podemos localizar es su debilidad en relación a la dificultad que tiene en relación con la falta. Plantea cosas muy interesantes en la diferente posición del hombre y de la mujer en relación al goce, y de ahí saca consecuencias. Toca el tema del tratamiento del criminal, hace referencia a un axioma que Lacan propone, donde dice irracionalizar el crimen sin deshumanizar al criminal. Entonces se plantea que tanto la sociedad tiene derecho a ejercer, a imponer un castigo al criminal, como el criminal tiene el derecho de cumplir la pena. Y este punto me parece que da la clave de lo que es sin deshumanizar al criminal. El criminal tiene derecho a cumplir la pena. Y ahí hay la posibilidad de que subjetive algo, si es posible, que subjetive algo del sentido del crimen. Esto. Y bueno, hay muchas más cosas, yo lo voy a dejar ahí como apuntes. Tiene un capítulo dedicado, muy actual, dedicado a la dificultad de pensar los criminales que han cumplido pena, si hay o no va a haber reincidencia. Son temas que son de mucha actualidad. Él dedica una parte a esto también, la dificultad de prever algo en ese terreno. Y también los temas actuales, que sobre todo el tema de la ley trans, que él publicó un texto antes de la dimisión de Carmen Calvo, o sea, del cese de Carmen Calvo. Bueno, son temas de mucha actualidad en el texto. Vamos a tener el gusto de escucharle a él. Voy a dar la palabra a Ángela, que va a hacer una presentación también de su lectura. Muchas gracias. Un apunte. Se va a abrir la suscripción de la revista Psicoanálisis, que es el órgano de la LP, a las personas que no son miembros de la LP, que se puedan suscribir. Gracias. Sí. Bueno, gracias a Luis por estar aquí, por haber acudido a nuestra petición, y a todas las que estáis aquí. ¿Vale? Muchas gracias por estar y por venir. La propuesta de Jesús Sebastián para presentar el libro llevaba ya incluida la aceptación de su petición. Digamos que Jesús y sus lecturas llevan el sello de una confianza. A través de él he conocido a otro William Faulkner, cuando me dijiste, bueno, lee Los mosquitos. Allí estuve conociendo otra faceta del autor, y también cuando Samuel Beckett, que yo me parecía, bueno, eso entre otras cosas, hemos coincidido, y cuando él me propone algo, yo, bueno, le voy preguntando. Eso no sé si pasa, pero a mí me pasa con determinadas personas que le pregunto lo que leen, porque sé que, bueno, me oriento. Sin embargo, si a veces leo en una revista cómo es un libro y lo que opinan del libro, pues yo he abandonado muchos libros por esa cuestión. Y a uno solo, lo tiré por la ventana, y al lado de Huelva, y lo tiré. Entonces, leer el libro de sexualidad y violencia ha sido una buena lectura. Ha sido un libro vivo y potente. Si pudiera decir, un libro fértil y dinámico. Claro que presentar el libro es presentar también al lector. En este caso tengo que descubrir y exponerme, mostrarles las razones por las que acreditan esta satisfacción de su lectura. Entonces, para presentarme como lectora de este libro y de paso hablarles de él, voy a orientarme en 3 ejes.
¿Por qué me gusta un libro? ¿Vale? Un libro me gusta si tengo un encuentro con lo que está escrito. Es decir, el primer eje sería el eje del encuentro. Otro eje es si un libro me remite a otros libros. Si puedo estar inquieta por leer ese libro que pone o que cita en ese que estoy leyendo. Y el otro eje, y este es un poco más complicado, es si algo me impacta o me deja enigmático, ¿no? Si hay algo enigmático en el libro. Entonces, el primer rasgo es si encuentro ahí lo escrito, si ese encuentro me hace pensar que lo que pensé en un momento y estaba escondido, lo veo ahí escrito y encima lo veo bien escrito, ¿no? Entonces, de ese primer eje voy a coger 5 viñetas. Es un libro de ensayo, con lo cual no voy a destrozar nada, es decir, no voy a decir cómo termina ni cómo son los personajes, sino que lo van a poder leer sin problemas de lo que yo voy a decir. En la primera viñeta que yo he recogido es la historia. Dice, la historia no es un tema reservado a unos pocos profesores solitarios en sus bibliotecas. Es una actividad ciudadana, compartida. Y no ser capaz de pensar de forma histórica hace que seamos todos ciudadanos empobrecidos. Creo que lo rescata de Maribert, que luego voy a hablar un poquito de ella por otra cuestión. La segunda viñeta es la agresividad. La agresividad es común a todos los seres vivos y para ello se apoya en Lacan, ¿no? Y renombrando a Lacan, dice, se manifiesta en una experiencia que es subjetiva, por su constitución misma. Aparece como tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista. Y agrega, lo que puede producirse en una relación interhumana es o la violencia o la palabra. Me parece importante este apunte porque, bueno, siempre el pasaje al acto lleva el no haber podido muchas veces hablar sobre eso. Para diferenciar agresividad y violencia, vuelve a citar a Lacan y dice, ¿no sabemos acaso que en los confines donde la palabra dimite empieza el dominio de la violencia y que reina allí incluso sin saber qué es lo que lo provoca? Esto está extraído de los escritos 1 de Lacan. Recoge las palabras de Gerda Lerner, El patriarcado, que es una creación histórica, elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2500 años en completarse. Este desarrollo deriva en la conclusión, al ser una cuestión histórica, puede terminar, no es eterna. Esa es la parte optimista. ¿Perdón? Esa es la parte optimista. Bueno. El significante goce. Esto ya es otra cuestión. El psicoanálisis centra su clínica en el análisis del síntoma. El síntoma, que en el caso del ser hablante está ligado al sufrimiento, pero un sufrimiento enlazado al goce. El autor, en este caso Luis, hace referencia al amor y al odio, tan entrelazado en conductas sexuales, y cita a Éric Laurent
para recoger una singularidad en el lazo amoroso. Y es que a su contingencia, a ese encuentro de dos, se suma la relación de dos saberes inconscientes, donde la atracción mutua se potencia por la falta que se le supone al partener, a condición de que no se quiera saber demasiado. Al no poder acceder al saber de cómo goza el otro, si el sujeto no se resigna a esa parte desconocida, esa reserva enigmática es susceptible de generar un rechazo, odio. Lacan creó el neologismo del odio-enamoramiento, precisamente para designar la ambivalencia de sentimientos que invaden a un sujeto en situaciones insoportables. Me ha parecido muy interesante que nos invite a revisar el concepto de convivencia, en tanto que se trata de revisar esa idea al uso del concepto de ese ideal armónico, ¿no?, al que se le atribuye un efecto maravilloso, en tanto que la violencia, las guerras, son tan antiguas como la sociedad humana. Me ha parecido interesante recoger una nota que tú haces de David Nirenberg, que yo no lo conocía, porque ha estudiado, bueno, en la Corona de Aragón, en el siglo XIV, yo creo que se ha transmitido que los musulmanes y los judíos convivían de una forma armónica, sí, estupenda, y este señor, bueno, lo que dice es que en ese tiempo había gran violencia entre las comunidades y exigía precisamente el poder político una función arbitral, ¿no? Y para esto, pues, lo has dicho tú también, esta pequeña cuestión de cita a Jacques Miller para exponer el empuje que hay actual de la hipermodernidad, donde al caer el ideal, pues lo que hay es un empuje al goce, ¿no?, a pasar a la... Otro punto que me parece interesante es el feminicidio, no solo como denuncia, sino como un fenómeno a investigar. No se centra en la diferencia de los sexos, aunque apunta a lógicas diferentes que no están relacionadas con la anatomía. El debate está del lado del interrogante, que es una mujer. No es una cuestión del argumento machista y de la igualdad a través del lenguaje, la educación o aspectos estadísticos. Se centra en el interrogante, en el enigma del goce de la mujer. Y cita a José Antonio Naranjo, que me ha parecido interesante, es un viejo compañero ausente, que nos dice que hay sujetos cuya relación con el deseo es tan problemática que solo mediante la violencia pueden recuperar ese deseo. Al plasmar en acto, retorna el deseo sexual. Son sujetos que para volver a desear sexualmente necesitan poner en riesgo la vida de su objeto de deseo, la vida de su partener. Y el último punto de esto que yo llamo encuentros, nos sumerge en la interpretación de la ley, cotejando las sutilezas técnicas a las que se tiene que enfrentar quienes legislan para todos y tienen que aplicar para cada uno. Incorpora reflexiones de Miller para debatir sobre si la enfermedad mental llega a suspender al sujeto de derecho. Culpa y responsabilidad son conceptos comunes, pero no sinónimos. Para el psicoanálisis, y renombrando a Lacan, rescata
De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Leyendo esto, sobre todo lo de responsabilidad en lupa, recordaba un libro de Louis Althusser, el filósofo, que era El porvenir es largo, donde él, que había asesinado, había matado a su mujer, una de las cuestiones que quiso transmitir en ese libro era que lo habían exculpado por su enfermedad mental. Y él agravó esa cuestión porque él quería que por ese hecho no hubiese sido exonerado. Exonerado está bien dicho, bueno. Quería ser machado. Exacto. La etiqueta de salud mental, o creo que fue esquizofrenia, no le permitió más que no poder hablar o más cosas, ¿no? Esa culpabilidad que llevaría él sin poder resolver. Bien, el segundo eje que quiero exponer y que está relacionado con lo que para mí es un buen libro es que me remita a otro libro, que me mueva a la búsqueda, a la indagación de otro libro. Este libro está lleno de inquietudes, no deja ocioso. Y voy a nombrar a Mary Beard, que en Cosas del azar yo estaba leyendo una entrevista que le hacían por su último libro, de 12 Tesares. Y creo que ha estado en Madrid a principio de noviembre. Bien, esta mujer y el libro está a la espera. Lo voy a leer porque habla del poder, ¿no? de cómo es una académica, es catedrática de estudios clásicos, sí, en Cambridge. Es un premio Príncipe de Estudios. También, entre otros, sí. Y habla del poder en los clásicos, en los clásicos, y con los 12 Tesares pues me enteraré un poco más. Gerda Lerner, La creación del patriarcado, también me ha dejado, bueno, este libro también está a la espera. Y otro libro que me ha parecido interesante es el de Ernesto Sinatra, con la implosión de los nuevos adictos al género, en donde que curiosamente en Facebook 50 diferentes géneros, ¿no? El efecto de la universalización hace que la implosión de minorías. Sí, hay un texto de Sinatra que se llama La implosión del género. Es decir, que hay un efecto de ruptura de la universalización que lleva precisamente al resultado contrario, ¿no? En la actualidad, llevando al cenit, debes gozar y sin límite deja a los sujetos confrontados a la inminencia del pasaje al acto. Vivian Grosnitz, otro libro, con apegos feroces, que yo este libro tampoco lo conocía, donde pone patas arriba significantes como cómplices y consentimiento. Porque, bueno, esto del consentimiento en nuestra vida cotidiana, yo voy a hacerme una prueba médica y ya me piden que firme el consentimiento. Entonces, bueno, me ha parecido que tengo que leerlo. Eric Laurent, que es un artículo de la revista Psicoanálisis 35, que observaciones sobre 3 encuentros entre feminismo y no relación sexual, que, bueno, Carmen me lo ha acercado y lo he leído ya. Bien, no voy a seguir con la relación clásica y vanguardista de las lecturas que condensan este libro. Si esta condición de buen libro la comparten, tienen para no quedarse dormidos, ¿vale? Por último, el eje más complejo, el arte de escribir lo real de la muerte. El acto feminicidio. El autor nos lleva al caso por caso, al estrago de la pulsión. Con extrema delicadeza y esmero pasa de un contexto amplio del comportamiento humano
las instituciones, el derecho y las leyes a focalizar el análisis de los pequeños detalles del caso. Nos lleva al micro, a lo particular. De la mano del autor asistimos al análisis sin tosquedad de los actos actuales y trágicos hacia la mujer. Bueno, no sé si los he convencido sobre la lectura de este libro. Para tener una opinión solo es posible que se adentren en la lectura, pero lo que sí es seguro es que para leerlo se van a quedar despiertos, no se van a dormir. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bien. Siempre es un placer para mí estar en Zaragoza. Mi primer psicoanalista lo tuve en Zaragoza, hace tantos años que ya me da un poco de pudor decir cuántos. Pero desde luego mi última visita a Zaragoza fue en enero del año pasado, de 2020, inmediatamente antes de que se declarase la catástrofe, la pandemia, en una jornada que organizó la Asociación Aragonesa de Salud Mental. Y bueno, pues agradecer a los colegas de la sede de Aragón y de la biblioteca de Campos Floriano de Zaragoza esta invitación y esta ocasión que me dan de compartir con vosotros el contenido de este libro, que no se me hizo complicado el encierro pandémico porque me sirvió para terminar de escribir, de manera que no puedo quejarme de los efectos que en lo personal ha tenido el encierro obligado. Y bueno, pues las reflexiones que he intentado volcar en el ensayo, a diferencia de la ficción o del otro tipo de estilos literarios, el ensayo es una forma de pensar uno mismo sobre ciertos temas, y si se tiene la suerte de editarlo, contribuir para que otros compartan esos pensamientos y se colabore a una conversación sobre temas que son muy de actualidad. La sexualidad siempre, la violencia también. Entonces me ha parecido, el libro se podría haber titulado Contra la corrección política, porque efectivamente yo soy consciente de que es un libro, ya desde el comienzo desafía algunos conceptos y algunos prejuicios que hay en relación con, en primer lugar, la cuestión del género. Yo me niego a utilizar la expresión violencia de género. El libro habla de violencia machista, no de violencia de género, porque creo que el concepto de género, significante género, es equívoco, es un constructo cultural que en la práctica lo que ha venido a hacer es a banalizar la relación sexual. Y tampoco me adhiero al lenguaje inclusivo, al llamado lenguaje inclusivo. Creo que es un atentado contra la lengua. Creo que es una moda que pasará. No así la cuestión del género, porque la elevación del género al cenit de la conversación tiene que ver con algo que va más allá de la moda. Creo que a partir del movimiento MeToo ha adquirido tiene una presencia que ha llegado a tener un estatuto legal, en primer lugar en Argentina en el 2012, que fue la ley pionera en relación con la elección de sexo, y que ahora mismo en España tenemos dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Igualdad. Uno de ellos es la llamada ley trans, que afortunadamente la voz del psicoanálisis se ha hecho oír. No sabemos si tendrá algún efecto, pero hay un extenso y extraordinariamente valioso documento elaborado por la Fundación para la Clínica de Libertación Lacaniana,
y unas alegaciones que contra el texto de la ley se han presentado en el Ministerio de Igualdad. No sabemos el efecto que podrá tener, pero de todas maneras es un asunto que concierne al psicoanálisis. Lo mismo que la otra ley, también elaborada, insisto, por el Ministerio de Igualdad, que tiene el título bastante pretencioso: Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Y la otra, la llamada Ley Trans, la Ley Orgánica para la Igualdad de las Personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Esos son los títulos de las dos leyes que actualmente han sido, en principio, aprobadas por el Consejo de Ministros, que pasaron el trámite de alegaciones y que seguramente no antes de fin de año, será para el primer semestre del próximo año, que serán discutidas en el Parlamento, y personalmente confío en que no salgan con la redacción original, que se modifiquen en unos cuantos aspectos. De hecho, hay dentro mismo del gobierno de coalición opiniones diferentes entre los representantes de la mayoría del Partido Socialista y, por otro lado, los representantes de Podemos. Entonces hay un conflicto interno al que yo abordo en el último capítulo del libro, que se llama, el título del último capítulo es de la corrección política de sus vigilantes. Y creo que ahí justamente es el último capítulo porque se escribió en el momento en que estas leyes se estaba difundiendo el contenido de ambas leyes, y se estaba difundiendo además el conflicto interno en el gobierno, representado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y Irene Montiel. Entonces, lo que vivimos, esta pandemia seguramente que padecemos, en algún momento será dominada y se convertirá probablemente en una gripe cronificada probablemente, pero hay una otra pandemia, que es la pandemia de las identidades. Es decir, el reclamo por las identidades que a partir del movimiento Me Too, no digo que sea exclusivamente el detonante, pero sí ha contribuido en gran medida a que, junto con la ley de elección de sexo en Argentina, ha promovido toda una acción en la que se ha operado lo que Jean-Claude Milner ha llamado una lógica agregativa, es decir, que a cada reclamo de una identidad le sigue otra y otra y otra, y todas tienen una característica, y es que buscan un respaldo legal, buscan ser legitimados por una ley donde pasamos de un menú a la carta, preta porté, como dice la colega Ana Romí de Barcelona, de la época del menú fijo se ha pasado a un menú a la carta, ¿no? Y lo que está en cuestión es la autopercepción, cito, que refuerza el yo soy y el consentimiento informado, que anula el tiempo de comprender. Es decir, el contenido de la ley argentina y el contenido del proyecto que se está discutiendo en España, entre el momento de lo que Lacan llamaba el instante de ver, digamos que hay un niño, un adolescente que dice que no se encuentra cómodo en su cuerpo, que no se reconoce con el nombre que le han bautizado como impuesto en el registro civil, y el momento de concluir, que puede ser una intervención quirúrgica, una hormonización o un tratamiento que se pretende ser despatologizado, pero que en realidad, si se recurre a la medicina, se está diciendo que es una patología, y esto es una de las contradicciones que se presentan con la cuestión del género. Esto, quiero decir, se salta lo que nosotros llamamos el tiempo de comprender, del instante de ver, en que el sujeto se dice que no se reconoce a sí mismo en ese cuerpo, en ese nombre, etcétera, etcétera,
al momento de concluir, se salta el tiempo de comprender, que ayudaría, porque esas decisiones en muchos casos, sobre todo las que pasan por una intervención quirúrgica de transformación, pueden ser irreversibles y tener consecuencias, y de hecho en el documento que ha elaborado la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana está muy clara esa denuncia de que hasta qué punto, en el caso de niños y púberes y adolescentes, esas intervenciones pueden conducir a verdaderas catástrofes personales, en la medida en que, en primer lugar, hay que considerar que en muchos casos se trata de una mutilación. Esas intervenciones provocan una mutilación que no pocas veces y en Argentina hay bastantes experiencias ya después de casi 12 años de la ley, de 10 años de la ley, bastantes casos, y Ernesto Sinatra, en el texto que ha citado Ángela, lo comenta, son desencadenantes de fenómenos psicóticos, porque no son sin consecuencias esas decisiones. Entonces, se da la circunstancia de que todo parece estar permitido, y además exige una ley que me reconozca mi nueva identidad y que además castigue a aquellos que niegan o rechazan esa nueva identidad. François Ansermet, que en algunos textos ya muy conocidos utiliza en el caso de la ley argentina y en las consecuencias más o menos inmediatas de la ley argentina, advierte sobre el riesgo que hay de que la certeza con la que algunos sujetos muestran que yo no soy yo, que yo no soy, no me reconozco en este nombre, en este sexo, etcétera, etcétera, puede llevar a considerar, a generalizar estos casos como de psicosis. Y eso puede ser un error en la medida en que estamos hablando de sujetos, o a veces niños, públicos, adolescentes, que son edades verdaderamente extremadamente conflictivas, donde el sujeto realmente en esas circunstancias y en esas edades no sabe exactamente cuál es su deseo, y donde nombrar el deseo y el goce resulta muy complicado. Yo creo que esto que decía de la provocación y de la incorrección política, que niego a utilizar la palabra violencia de género, utilizó la expresión violencia machista, y ahí voy directamente a la cuestión de los feminicidios que ha comentado Jesús y Ángela. Este colega José Antonio Naranjo, que ya no está entre nosotros, es el que elaboró unos textos en relación con el feminicidio, donde él utiliza una expresión muy gráfica, creo yo, que es que hay determinadas relaciones amorosas que se sostienen sobre el abismo del sufrimiento, escribió. ¿Qué significa el abismo del sufrimiento? Que hay determinadas relaciones que solamente se sostienen justamente porque hay no solo agresividad, sino a veces violencia. Y este es un asunto que yo abordo en el libro, por un lado, desde el punto de vista jurídico, insistiendo en que la ley no puede regular el goce, a pesar del deseo de los juristas, que son los que escriben las leyes, y que en general son muy lógicos obsesivos. Digo los que escriben la ley, porque quieren meter en la letra de la ley todas las hipótesis posibles y lógicamente fracasan. Por eso las leyes se están modificando constantemente, porque no es posible regular el goce. Y por otro lado, lo que encontramos en muchas relaciones amorosas, llamadas relaciones amorosas, es justamente que se sostienen en el abismo del sufrimiento. Y la pregunta
que nos hacemos y que personalmente creo que solo desde el psicoanálisis se puede responder, no lo pueden responder ni los psicólogos cognitivistas ni los psiquiatras, a menos que tengan formación psicoanalítica, es por qué una mujer permanece en una relación de sufrimiento, a veces con violencia física, o denuncia y luego retira la denuncia y vuelve con el maltratador, o vulnera ella misma la orden de alejamiento que un juez ha dictado después de haber denunciado al maltratador. Ni las normas jurídicas, ni las interpretaciones oficiales sobre la violencia machista dan explicaciones a esa situación de por qué una cantidad de mujeres importante, aunque no, estadísticamente no está registrado, no sabemos. Lo único que sabemos es que la violencia machista es transversal, que es un iceberg, que la parte que emerge es apenas un ejemplo de lo que hay por debajo, que atraviesa todas las clases sociales, todas las condiciones, se dan en todos los ámbitos, pero lo que no se explica y no se puede explicar, salvo desde el psicoanálisis, desde esta cuestión de por qué hay algunas relaciones donde se cruza el principio de placer y la pulsión de muerte, que es lo que Lacan bautizó como goce, eso que sostiene esas relaciones, solo se puede explicar desde el psicoanálisis. Y eso no se dice porque lamentablemente en esto la voz del psicoanálisis, de los psicoanalistas, no tiene la trascendencia que tiene el discurso oficial, que está insistiendo constantemente. La mujer tiene que denunciar. Hace 2 días ha salido en el periódico las declaraciones de que fue el responsable de la lucha contra la violencia de género, así llamada, diciendo que justamente la cantidad de denuncias ha multiplicado también los casos de violencia. Es como si en la aplicación de la tercera ley de Newton a una acción hubiera una reacción en contra. También ha existido con el movimiento Me Too en Estados Unidos y en otros países. Es como el machismo se defiende, el machismo reacciona. Los casos de violencia sexual gravísimos que hemos visto y que además los medios se han hecho eco de violaciones grupales, no hablo ya de la violencia machista en el seno de una relación de pareja, hablo de la violencia en su estado más crudo y con más efecto mediático, que son la violencia ejercida en grupo, donde la víctima es siempre o casi siempre una mujer, y que da la impresión, junto con las manifestaciones de violencia contra gays o contra transexuales en la calle, en lugares públicos, por parte de grupos de gente joven, y eso es lo preocupante, que los autores generalmente de ese tipo de agresiones son gente joven, lo que revela que todos los llamados a combatir la agresividad, a combatir la violencia, en los colegios, en las escuelas, hacer campañas para que los jóvenes se mentalicen de la igualdad de derechos, etcétera, etcétera, tienen un efecto relativamente, yo no diría que son inútiles, pero desde luego no atacan el problema desde la base, porque hay algo que tiene que ver con la condición humana, que lo ha mencionado Ángela. Hay un libro de René Girard, que es ya un clásico, que se llama La violencia y lo sagrado, publicó Anagrama hace muchos años, donde René Girard dice, en relación con la violencia, y a la imposibilidad de acabar con la violencia. La violencia, dice Girard, pide siempre algo que llevarse a la boca. Es decir, traducido, significa que la condición humana, así como la agresividad es innata a la condición humana, no necesariamente la violencia, que es el paso al acto,
aunque a veces se simultanean la agresividad y la violencia. La cita de Lacan, de que es un comentario a Jean Hippolyte que hace Lacan, donde dice: cuando la palabra dimite, la violencia se hace presente. La experiencia muestra que aún sin que la palabra limita, la violencia puede estar presente. Puede simultanearse la palabra, la agresividad y la violencia en determinadas circunstancias. Y en ese sentido, cuando hay un capítulo dedicado a la lógica masculina y a la lógica femenina, ¿por qué algunos sujetos masculinos que ejercen una dominación de hecho sobre no de derecho, pero sí de hecho, sobre su pareja y su partener, cuando quieren, la famosa pregunta de Freud, ¿qué quiere una mujer? El sujeto que tiene una posición de macho alfa, de macho dominante, no encuentra una respuesta, cuando en realidad lo que la mujer espera son palabras de amor, y puede incluso aguantar y seguir aguantando, esperando que ese maltratador o esa persona que la hace sufrir pronuncie esas palabras de amor que ella espera. Ese es el abismo del sufrimiento que sostiene más de una pareja. Hay una tensión agresiva y a veces una relación se sostiene, cuidado, yo lo he escuchado en consulta y seguramente mis colegas también, hay pacientes que reconocen que hay una violencia que ejerce su pareja sobre él o sobre ella, pero él también, o sea que es recíproca y que hay algo de yo diría una cierta erotización de la pulsión de muerte en ciertas circunstancias. Si no, no se entiende por qué. Si se hace una encuesta y se le pregunta a las mujeres si les gusta ser maltratadas, obviamente van a decir que no, y sin embargo muchas de las que den esa respuesta están en situación de ser maltratadas, de ser oprimidas, etcétera, etcétera. En la segunda parte del ensayo, como todos los anteriores míos, dedico una parte a casos concretos, casos criminales concretos, relativamente recientes, casos que hay que tomar con pinzas porque como no son pacientes y entonces hacer un diagnóstico es arriesgado, imprudente, pero sí, al menos con la información de que se dispone, no solo por la prensa, leyendo los sumarios judiciales, en fin, buscando información, los utilizo yo como ejemplo, cómo una mirada desde el psicoanálisis puede aportar algo que desde la psicología, desde la psiquiatría tradicional, no hablemos ya de los juzgados y de los jueces que no están preparados para tener una mirada diferente en relación con los casos que se les presentan y sobre los que tienen que decidir, y que el psicoanálisis sí tiene una posibilidad de aportar una mirada diferente. De hecho, el subtítulo del ensayo es una mirada desde el psicoanálisis sobre la sexualidad y la violencia. Yo me detengo aquí porque prefiero que haya un diálogo con los presentes, o ocasión de preguntar, o no necesariamente de preguntar, de escuchar opiniones y matices, en fin, con toda libertad. Yo sí que te quería preguntar una cosa, porque le estoy dando muchas esta historia, ¿no? Lo relacionado con la entrada en el principio del siglo de Baudrillard, ¿no? De estos artistas que transformaban su cuerpo, lo creaban, lo modificaban, ¿no? Como primera expresión de algo que realmente ha pasado, agarrado al discurso del género, agarrado ha pasado a la cultura, ha pasado a la digamos que todos hemos atendido sujetos que se han nombrado sí mismo masculino o femenino, pero no han tenido esta ruptura o esta malestar radical con el cuerpo que habitan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es como si en los tiempos, en la época actual,
todo es posible. Se hablaba de que se podía elegir el sexo de los hijos con la reproducción asistida, incluso el color de los ojos. Ahora el sujeto que está dividido en su identidad, en su imagen, piensa que puede modificar su cuerpo. Ahora bien, lo paradójico de todo esto, porque hasta hace poco atendí a un muchacho que antes tenía nombre de chica. Lo paradójico de esta cuestión es que lo que se detecta de entrada es un rechazo a la nominación que viene del otro, o sea, eso, en cada nominación como chica, tal y cual, pero en ese agujero que se aparece ante este sujeto, lo que aparece es la nominación de los iguales y del discurso del género, empujado también por la dinámica de la educación. Realmente estamos inyectando a momentos la cultura, en momentos donde realmente las identidades, el malestar psíquico, el sufrimiento humano hace emergencia, estamos inyectando una solución, que es la solución del género y la solución de las hormonas, sin saber si es esa la solución o no, porque realmente, tal y como presentó el documento FCPOL, hay todas estas personas que denuncian, que hablan de arrepentirse, o el YouTube, el Tren Trans, esta investigación de la televisión sueca que se puede ver en YouTube, es muy interesante, de cómo van entrevistando a los doctores que hormonan, a la gente que se ha hormonado. Incluso en la última escena aparece un trans que presentó Eurovisión, la televisión sueca, última Eurovisión. Yo no lo veo mucho, pero este año lo vi porque coincidía que estábamos todos encerrados. Esta persona aparece al final de una mujer rubia, muy gruesa, muy potente, aparece al final de este documental diciendo que quizá le podían haber dejado vivir su homosexualidad tranquilamente, sin tener que pasar por todo lo que pasó para convertirse en mujer, ¿no? Entonces son hechos del discurso de la época que el derecho recoge como si de alguna manera eso regulara algo de lo que en principio yo creo que en el discurso del género se planteaba como una metonimia infinita. Estaban los género fluido, los cisgéneros, no sé lo que decir, metonimia infinita de nominaciones donde se ve que cada sujeto se quiere nominar a sí mismo de alguna manera y de repente entras a por la ciencia, la cultura y la política y mete todo eso en el discurso del género. Es una impresión. Yo no sé qué opinas de esto que comento, igual es un poco delirante. No, para nada. Nada delirante. No, yo creo que es un efecto del discurso capitalista. El capitalismo nos quiere convencer de que todo es posible, justamente, y de que está a nuestro alcance. Y si no se quiere ser un loser, un perdedor, o un fracasado, es porque tú no te has dotado de, nosotros digamos, el suficiente deseo de alcanzar ese objetivo, que son los gadgets, todo lo que ofrecen los supermercados, las cadenas de distribución, el capitalismo. Por eso Lacan decía que el capitalismo se va a extinguir por consunción, es decir, se va a comer a sí mismo, porque va a llegar un momento en que no va a haber ya nada para consumir. Entre otras cosas, lo de la cumbre de Glasgow ha demostrado hasta qué punto somos impotentes para detener el deterioro del medio ambiente, de la naturaleza. Pero Lacan se refería, era en otra época, todavía no se hablaba tanto del deterioro del medio ambiente, pero cuando Lacan dice que el capitalismo, si desaparece, sería por consunción, es decir, porque se comería a sí mismo porque agotaría sus recursos. Pero mientras eso no ocurra, por eso, así como el seminario 17 sobre el reverso del psicoanálisis opone Lacan al discurso del amo, al discurso del psicoanálisis, nos podríamos preguntar si el capitalismo tiene un reverso. Algunos colegas han
teorizado sobre esto, hablando de lo político y la política, han llegado a la conclusión de que efectivamente una característica del capitalismo es que no tiene reverso, porque los ensayos de ingeniería social desarrollados con el nombre de socialismo, tanto en la Unión Soviética como en otros países, se ha revelado que, en definitiva, ¿qué son? Capitalismo con partido único. China, Vietnam, o sea, es capitalismo, solo que es una dictadura. Entonces, el discurso capitalista se ha impuesto y no vemos un reverso a ese discurso. Esto que tú comentas está en esa dinámica. Hacerle creer a los sujetos que todo está a su alcance, que todo es posible, que basta con desearlo. Pero porque no es discurso. No. No hace lazo. Efectivamente, que Lacan no lo desarrolló como un discurso. No hace lazo con el otro. Por eso también efectivamente no tiene redes. Sí, Lacan no lo desarrolló como discurso. Autónomo, ¿no? Es máquina. Efectivamente. Y bueno, está en esa lógica. Y además lo del cuerpo, la automutilación. Hablar, yo escribí una nota no hace mucho sobre que se titula así, hablar con el cuerpo. O sea, hacer hablar al cuerpo a través de los tatuajes, de los piercings, todos, algunos son auténticas mutilaciones corporales, para hacer hablar al cuerpo. Y eso se reivindica como un derecho, y solamente algunas limitaciones, que yo sepa, que puede ser incluso gracioso, en la policía o en las Fuerzas Armadas, los reclutas pueden tener tatuajes siempre que no se vean. Pero tienen que estar ocultos por el uniforme. No hay otra limitación que yo conozca en relación con hacerle hablar al cuerpo a través de los tatuajes. Me ha interesado mucho, que creo que muestra bien un poco la posición que tú tomas en relación a estos temas que son realmente complejos. Me ha interesado mucho cuando tú haces el análisis del crimen del abuso, de la agresión bárbara que se ha llamado de la manada, ¿no? Me ha interesado lo siguiente, o sea, lo que tú creo que planteas es, hay en el instrumentos jurídicos suficientes para haber tipificado ese delito de otra manera que se tipificó. No recuerdo los matices técnicos, pero es decir, y entonces a veces, ¿no? A veces, o en ocasiones, por ejemplo, en ocasión de esto, ¿no? Porque efectivamente ese delito podría tener otra tipificación, hay el riesgo de deslizarnos en un ejercicio de judicializar, tú hablas de judicializar, incluso penalizar el deseo, no sé, o sea, algo de eso. O sea, creo que tú llamas la atención sobre el riesgo de lo que es intentar legislar sobre el deseo humano. O sea, entonces, por un lado está la necesidad de que los delitos se tipifiquen y tengan el grado de severidad y gravedad que tienen, ¿no? Y por otro lado está la dificultad del ejercicio mismo de lo que es el ejercicio de la justicia, ¿no? Y creo que tú ahí tocas de manera muy cuidadosa los riesgos y el terreno movedizo, y de ahí tu crítica, creo, porque me parece que es importante. A mí me ha servido mucho, ¿vale? El entender que no se trata de denostar un determinado tipo de discursos, sino el riesgo que hay de deslizarse en una cuestión más bien eso, mediática, populista, o sea, el riesgo que hay de no sopesar bien los elementos que hay. Pero bueno, me interesa mucho eso. Por ejemplo, tomando un ejemplo, hay varios más en tu libro. Sí, el capítulo dedicado a la manada, que creo recordar que se llama La pulsión desatada o algo así. Es un ejemplo de cómo
eso apunta directamente a la cuestión del consentimiento. El consentimiento que en la ley de la protección integral de la libertad sexual le han dado la vuelta a la carga de la prueba, que es un principio fundamental del derecho penal moderno, de la modernidad, que el que acusa tiene que probar. Se le da la vuelta de tal manera a ese concepto fundamental del derecho penal que el proyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, al invertir la carga de la prueba, exige que sea el acusado que demuestre que no ha cometido un abuso sexual o una violación. Eso está en discusión porque evidentemente significa convertir la fe en prueba. O sea, basta con denunciar para que haya una presunción de culpabilidad que vulnera el artículo 24 de la Constitución española, que dice que hay que garantizar la presunción de inocencia, a menos que se demuestre lo contrario. En este caso tiene que ver con la cuestión básica del consentimiento, que hasta qué punto hay que manifestar expresamente el proyecto de ley. Lo voy a leer textualmente porque es muy ilustrativo. El proyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad dice, en la exposición de motivos, que es los argumentos que se dan antes del articulado de la ley. En su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española, que a efectos de manera específica y desproporcionada a las mujeres, afectan de manera desproporcionada y específica a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Entonces, el argumento que esgrime el proyecto de ley es que, a menos que la víctima haya manifestado de una manera clara, expresa, inequívoca su deseo de mantener una relación sexual, hay que interpretar que no ha habido consentimiento. ¿Qué nos estamos saltando aquí? Se llama seducción. No hace falta ir muy lejos. En el seminario 3, página 375, ¿qué dice Lacan? Dice, no es necesario ser una mujer mundana para saber que sí, a veces quiere decir no. Y no puede querer decir quizás. Eso es seducción. Cuando hay un juego amoroso donde el consentimiento, sí pero no, no pero sí, ahora no, pero más tarde tal vez, porque eso es la seducción en las relaciones con un partener, hombre o mujer, da igual. Pero suponiendo que haya un juego amoroso. Efectivamente, si lo que hay es un pasaje al acto o una agresión, no, está claro que eso es un delito aquí y en cualquier sitio. Sí, porque mira, hace poquito me ha dado una joven. Esta joven ha tenido siempre muchísimo miedo a estar sola por la noche, ¿no? Entonces se monta en el coche con un guía y te lleva al pueblo de la calle, de todo el pueblo. Se encuentra con que el tío para el coche y le dice, follamos. Ya no dice nada, ¿no? Y dice, te quedas aquí. Entonces se deja follar, se deja follar. Pero lo que ella plantea, en el fondo, es, bueno, yo no me negué, yo no le dije que no, yo me dejé, pero para ella era imposible pensar que en mitad de la noche la dejaran tirada en una carretera. Entonces eso como es el sufrimiento humano, este malestar, este punto subjetivo donde realmente ella dice no voy a denunciar por qué, porque además le van a decir que ha consentido, que en un momento determinado ha consentido, pero este punto de la subjetividad donde me dejo porque lo que no para mí es insoportable quedarme aquí a las 5 de la mañana en medio de una carretera. Si denuncie, eso es lo que, tal como tú lo describes, es claramente una coacción. Es un delito. Es una coacción. Si va a denunciar, es un abuso.
Si va a denunciar y cuenta en la policía lo que ha ocurrido, lo más probable es que le digan, pero tía, es que solo a ti se te ocurre subir a un coche con un desconocido y no sé qué. O sea que para que se tomen en serio la denuncia... Los matices del sufrimiento humano, de la subjetividad, que ninguna ley... Que justamente, en el prólogo del libro, que lo ha escrito una colega de Madrid, Rosa López, que además es una querida amiga, Rosa dice algo que hemos comentado en otras ocasiones, que además de lo que Freud decía de las profesiones imposibles, que era gobernar, educar y psicoanalizar, hay que agregarle de juzgar. Juzgar es otra, porque no se pueden garantizar los resultados. Ni el psicoanalista, ni el educador, ni el gobernante, ni el juez pueden garantizar sus resultados, de sus decisiones, quiero decir. Es paradójico que en una sentencia judicial la parte final se llama fallo. Es como si el dictamen se llama fallo. Hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Porque hay un axioma latino que viene de los que inventaron el derecho, que son los romanos, que dice res judicata probabilitate habetur. O sea, la cosa juzgada se tiene por verdad. No dice que sea la verdad, dice se tiene por verdad. Con las pruebas practicadas, etcétera, el procedimiento, la defensa, porque si no se tiene por verdad en algún momento, después de un recurso, etcétera, hay infinitas posibilidades de recurrir, volver a insistir, y entonces los casos penales, no solo los penales, en particular los penales, que son los que tienen que ver con los delitos, se pueden convertir en una retahíla ilimitada de recursos. Se tiene por verdad. Yo creo que Lacan tiene páginas escritas sobre la cuestión de la verdad que son muy ilustrativas. Sí, Paloma. Sí, a ver, los que conocéis las leyes tenéis que... Es complicadísimo ahora mismo el tema del abuso sobre menores, ¿no? Jueces, mujeres que dejan en libertad porque no hay riesgo de fuga a alguien con antecedentes. Barrios que dicen esto no puede ser, nuestros hijos no están seguros. Vale. Entonces sí que parece que la legislación española es muy garantista, ¿no? Es muy garantista en el sentido de que si se está en un proceso, este señor estará en un proceso judicial, pero no está, no decide meterlo en prisión y pues lo deja fuera y le quita el pasaporte. Este tipo de delitos, este tipo no es como un delito fiscal. Entonces, sí que es verdad que falta una cierta sensibilidad para darse cuenta, quizás, bueno, que estas cosas que vais publicando algunas personas y que se van comentando, a ver si se hace un poco oreja de que este tipo de delitos requieren un tratamiento especial, ¿no? Y también que efectivamente la pena de prisión tampoco garantiza la rehabilitación. En absoluto. Todas estas cosas en relación a los delitos sexuales sobre mujeres, pero también sobre niños. Lo comentaba Jesús en relación con el caso de la manada. La Audiencia Provincial de Navarra, que fue la que intervino en el asunto porque los hechos fueron en Pamplona, dictaminó que había habido un abuso sexual. No una agresión, un abuso. Sí. Y había ahí, de hecho, dos de los jueces votaron en favor y otro dijo que había sido una juerga consentida y que había que absolverlos en los de la manada. Sí. Esa sentencia fue luego rectificada por el Tribunal Supremo, afortunadamente, porque interpretó que en las condiciones en que estaba la víctima, rodeada por 4 o 5 tíos, en un espacio muy limitado físicamente, y que tenía una actitud de dejarse hacer porque no podía resistirse. El Tribunal Supremo definió a eso
como una intimidación ambiental. Es decir, no es que la amenazaron o folla con nosotros o te cortamos el cuello. No iba por ahí. De alguna manera la condujeron, probablemente estaban todos con unas cuantas copas porque era la fiesta de San Fermín, no sería de extrañar, se metieron en ese cubículo y ahí empezaron a desnudarla y a abusar de ella, a violarla, todos. Entonces, cuando el Tribunal Supremo rectificó la sentencia de Navarra, que era por abuso, lo convirtió en agresión, porque dijo que sí había habido intimidación. Se llamaba intimidación ambiental, porque en ese contexto y en ese ámbito tan estrecho físicamente hablando, era imposible que esa víctima se pudiera defenderse o resistir. Si se defiende, por ahí termina en una tragedia, no solamente en una violación, sino en una tragedia, en un drama, porque estos sujetos tenían, como yo les digo, la pulsión desatada, o sea, que era, y de hecho la dejaron semidesnuda, le robaron el móvil y se fueron de juego. Entonces, la condena a prisión permanente revisable que impuso el Partido Popular y que sigue vigente, que se le han aplicado, yo lo comento en algunos casos, el de Diana Kerr, la víctima de Galicia, donde este sujeto la viola y la mata, gracias a que técnicamente se pudo reconstruir las llamadas del teléfono móvil que un pescador encontró de casualidad en la ría, pudieron confirmar que Enrique Aguín era el que la había secuestrado, violado y asesinado y ocultado el cadáver. Fue el primer caso donde se aplicó la prisión permanente revisable. Ahora bien, en el texto de 1950, Aportaciones del psicoanálisis a la criminología, Lacan dice: el castigo no tiene efecto si el castigado no asume subjetivamente su responsabilidad. Ahí tenemos dos problemas que tienen que ver con la subjetividad. La responsabilidad, hacerse cargo, o sea, lo que quiere decir estrictamente responsabilidad, hacerse cargo de las consecuencias de los hechos, o a veces de lo que se dice. Y por otro lado, el castigo, yo lo cito, también es de Lacan, y dice, y realizar el crimen sin deshumanizar al criminal. Es decir, no prestar tanta atención a la cosa fenoménica, a los hechos, sino al sujeto. Evitando, por un lado, dice así, la concepción sanitaria de la pena, y buscando que ese sujeto, a través del castigo, se reconcilie con su responsabilidad, asuma en algún momento. Si no, el castigo no sirve. Pero es que además hay determinados actos de violencia, de pasajes al acto, en particular en los crímenes machistas, donde el castigo no disuade, la amenaza de castigo no disuade al criminal. El criminal no piensa, a ver qué dice el Código Penal de lo que me puede caer si yo mato a mi prójima, no, el pasaje al acto no retrocede ante la amenaza de castigo, por las características en general de los pasajes al acto en esas circunstancias. Y entonces, la posibilidad de la reincidencia también depende en qué tipo de delitos. Depende en qué tipo de delitos. Normalmente, en la cárcel hay 9 hombres por cada mujer. Y las mujeres en general no están en la cárcel por delitos de sangre, sino por narcotráfico, robo, pero generalmente los que cometen delitos de sangre son hombres. Incluso algunos que aprovechan, ha habido casos de permiso carcelario para atacar un banco o para violar y matar a otra víctima. Eso ha ocurrido en Barcelona en particular, recuerdo 2 o 3 casos de sujetos que han estado aprovechando el permiso carcelario para, o sea, esos son sujetos que evidentemente son un peligro para la sociedad. Y está bien, hay casos en los que también ha ocurrido, yo lo he trabajado en el libro anterior, caso de un chaval que estaba en prisión cumpliendo la condena y
Y gracias a que había una psiquiatra penitenciaria que supo escuchar, quitarle poco a poco la medicación, y de pronto el chaval simultáneamente empezó a tener relaciones sexuales con una enfermera de la prisión, o sea, y se le abrió un mundo diferente, donde entre la escucha de la psiquiatra que le quitó la medicación y haber descubierto la posibilidad de una relación íntima con una mujer, de pronto ahí salió, escribió un libro contando su historia, digamos que se rehabilitó, entre comillas. Ese es un sujeto que difícilmente va a reincidir, pero es un caso excepcional. En general la prisión es un paliativo desde el punto de vista social. Y insisto, las leyes, además de que hay jueces y juezas, yo he tenido en alguna ocasión algún caso donde una clienta ha venido, qué suerte que la jueza es una mujer. Cuidado, porque hay algunas mujeres juezas que visten la toga y para hacerse respetar creen que tienen que comportarse como si fueran hombres, y a veces son más severas en los castigos que los magistrados hombres. O sea que no hay ninguna garantía de que una jueza sea más sensible que un magistrado. El problema es yo lo digo en el libro, estas son cosas que no se dirimen en términos penales, sino en términos en el ámbito de la cultura. El Código Penal español tiene al menos 20 artículos dedicados a la violencia, a las agresiones y a la indemnidad sexual. O sea que no es por falta de leyes o porque las leyes sean demasiado benignas. Es verdad que hay situaciones donde no se explica por qué un juez o una juez ha dejado en libertad sin tomar medidas cautelares, salvo esto que tú has comentado, de prohibirle salir del país a estos sujetos. Mientras tanto están libres, ¿no? Aplicando el principio de presunción de inocencia. Porque hay casos donde el peso de la prueba, o aunque sean indicios, porque en el derecho penal, aunque no haya una prueba directa, lo que se llama la pistola humeante, cuando hay una acumulación de indicios que son precisos, que son concordantes, eso se considera que puede ser una prueba. Se llama la prueba indiciaria, ¿no? No es una prueba directa, pero sí está ya hablando de que ahí hay una responsabilidad penal, y depende de los magistrados tomarse en serio esas circunstancias. Porque es verdad, el derecho español es muy garantista. Algunos dicen que demasiado, que debería haber plazos más breves, que los recursos deberían ser limitados, o sea, conservando las garantías, pero restringiendo esa liberalidad con que algunos magistrados toman estos casos demasiado de ligero. No hablemos ya cuando se trata de la pederastia, ¿no? Sujetos que han sido condenados o que tienen antecedentes y que sin embargo no se les impide seguir dando clase en institutos, en colegios, o tener contacto con niños con el pretexto de darles clases de no sé qué, que también ha ocurrido. Son casos muy mediáticos porque la prensa se hace eco de ellos, pero eso está hablando por un lado de una sociedad, no diría enferma, que sería demasiado decir una sociedad enferma, no podemos generalizar tanto, pero hay determinados sucesos. Yo estoy convencido de que el final de la pandemia y el encierro obligado ha estimulado ciertas conductas que se manifiestan en estas violaciones en grupo, porque hay una sensación de impunidad o porque todo vale. Y bueno, eso, la ley está hecha justamente para tratar de contener esa situación. Pero también es verdad que hay una, además de la caída del padre, hay algo que un magistrado francés denominó la desimbolización de las instituciones, o sea, la pérdida de la fuerza simbólica que tienen ciertas instituciones. Freud
hace 100 años lo describió y decía: una comunidad humana se mantiene unida gracias a las identificaciones, los afectos, decía Freud, a las identificaciones o a la violencia. Es decir, la argamasa que permite que una sociedad, una comunidad se mantenga unida son las identificaciones entre unos y otros. Cuando eso se debilita o falla, viene la violencia del Estado para reforzar los lazos sociales a través de la violencia, como decía Walter Benjamin, y en algunos casos a través de grupos que se organizan al margen del Estado, incluso a veces, grupos policiales o como se quiera llamar, para imponer un refuerzo de los lazos sociales allí donde se han debilitado, se han quebrado o incluso han desaparecido. Ahora mismo lo hemos comentado con Jesús de camino, fenómenos donde da la impresión de que se está fraguando de alguna manera una especie de nuevo pacto social. Hay fenómenos de violencia colectiva, como los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, pero muchos otros en distintos países, como una multiplicación de la violencia. Y entonces eso puede llegar a ser muy, muy peligroso, porque si en un contexto donde hay una crisis política y al mismo tiempo una protesta social generalizada, el efecto que eso puede tener es desestabilizador para el conjunto del sistema. Y eso puede ser un llamado a la extrema derecha que diga: aquí necesitamos mano dura, las leyes son demasiado débiles, aquí, y ese es el camino hacia... Eso es lo que yo he definido como populismo jurídico. El populismo jurídico es buscar soluciones fáciles a cuestiones que en realidad son muy complejas y buscar falsas salidas.